En la clase anterior comenzamos el tema número 6 o la lección número 6 relativa al delito de lesiones. Hablamos del tipo básico de lesiones, así como también del bien jurídico tutelado. El día de hoy vamos a concluir con esta lección número 6. Vamos a refiriéndonos específicamente, o sea, vamos a referirnos a las figuras agravadas del delito de lesiones, así como también a las figuras atenuadas, así como igualmente a otras modalidades del delito de lesiones desde el punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque la explicación que hice en la clase anterior era en cuanto al tipo básico de lesiones, estaba referido pues evidentemente a la modalidad dolosa. Sin embargo, desde el punto de vista subjetivo, los delitos de lesiones pueden ser también imprudentes, o el delito de lesiones puede ser imprudente o puede ser también preterintencional. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de las lesiones preterintencionales y de las lesiones imprudentes. Pero antes de ello, claro, vamos a hablar de los subtipos agravados y atenuados del delito de lesiones, los cuales parten del tipo básico que fue el que expliqué en la clase anterior. Algo importante, bueno, de recordar de cara al desarrollo de este tema el día de hoy, es que cuando hablamos del bien jurídico, dijimos que el bien jurídico era la integridad personal y que la integridad personal debía entenderse desde un triple punto de vista. También dijimos que podía ser la salud, o sea, desde el punto de vista terminológico, consideramos pues que era indiferente utilizar un término o el otro. Lo importante era saber el contenido del bien jurídico. Y dijimos que había tres esferas fundamentales en la persona desde el punto de vista de su integridad, de su salud, que es lo que se protege por el derecho penal. En primer lugar, la esfera física, el cuerpo de la persona, la anatomía de la persona. En segundo lugar, la esfera fisiológica o el funcionamiento de los órganos, del organismo del individuo. Y en tercer lugar, la esfera mental o psíquica, es decir, el aspecto psicológico, psiquiátrico, subjetivo del individuo, que podría haberse afectado también por una acción o por una omisión, produciendo, por ejemplo, una enfermedad mental. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto del bien jurídico? Bueno, porque ahora que vamos a hablar de las agravantes del delito de lesiones, lo que vamos a ver es que las agravaciones, o muchas de las agravaciones, lo que hacen es precisamente incidir pero incidir con mayor gravedad respecto a algunos aspectos, a uno de estos aspectos del bien jurídico tutelado. Es decir, la razón de la agravación estaría en la forma más dañina del ataque a alguno de los aspectos del bien jurídico a lo que he explicado. Por ejemplo, no sé, cuando hablamos de las lesiones gravísimas, vemos que una se trata, por ejemplo, de una enfermedad incurable. Bueno, entonces sabemos que una enfermedad, eso tiene que ver más que con un ataque al cuerpo, al aspecto físico, tiene que ver sobre todo con el aspecto fisiológico, con el funcionamiento, aunque pudiera también una enfermedad afectar también el cuerpo, pero generalmente con lo que se relaciona es con el aspecto fisiológico. Bueno, dicho esto, vamos a hablar en primer lugar de las lesiones gravísimas contempladas en el artículo 414 del Código Penal. Las lesiones gravísimas son lesiones en las que la ley señala distintas circunstancias de agravación que se consideran, de la máxima gravedad y que inciden, como dije, con respecto o con mayor gravedad, con mayor intensidad en cuanto a determinados aspectos o un determinado aspecto del bien jurídico tutelado. Son las lesiones entonces que generan el mayor castigo penal precisamente en razón de la mayor intensidad, de la mayor gravedad del daño. Es decir, el resultado en estos casos genera pues una mayor grado de ilicitud, y en virtud de ese mayor grado de ilicitud es que el legislador establece un mayor castigo. Bueno, a continuación iremos estudiando entonces cada uno de los casos de lesiones gravísimas previstos en el artículo 414 del Código Penal. Bueno, en primer lugar, tenemos el caso de la enfermedad mental o corporal, que sea cierta o probablemente incurable. Una enfermedad es un proceso patológico que produce efectos dañinos o perjudiciales en la salud de una persona.
Es por tanto una alteración más o menos grave de la salud. La enfermedad a que se refiere la ley, o sea, la enfermedad a la que se refiere nuestro código, puede ser cualquier clase de enfermedad, es decir, puede ser tanto mental como corporal, pero deberá ser cierta o probablemente incurable. O sea, si bien como dije, las enfermedades generalmente aluden al aspecto funcional, es decir, al aspecto fisiológico del bien jurídico, también hay enfermedades mentales, bueno, también cabe destacarlo, hay enfermedades mentales y existiendo enfermedades mentales, evidentemente que también podría la agravante producirse en esos casos. No tiene necesariamente, no tiene que ser específicamente una enfermedad que afecte el aspecto fisiológico. Además, como dije también, una enfermedad podría eventualmente producir efectos también en el cuerpo, en la anatomía de la persona, y siendo de esa manera, bueno, podría una lesión gravísima incidir sobre los tres aspectos del bien jurídico tutelado. Ahora, bueno, como dije, esa enfermedad tiene que tener una particularidad. Esa particularidad es que debe ser cierta o probablemente incurable. Es decir, debe tratarse de un proceso que desde el punto de vista de la ciencia médica pueda dársele un pronóstico de que no se puede curar, de incurable, al menos con un alto grado de probabilidad. Para que proceda el agravante, será entonces necesario que esté demostrado que no se producirá la curación o que ello ocurrirá solo de manera excepcional o milagrosa. Esta figura típica excluye que puede imputarse a título de homicidio el mismo hecho de haberse causado la enfermedad, ya que la misma estaría comprendiendo la hipótesis de que la víctima posteriormente muera, y eso tiene que ver con la razón de la agravación. O sea, me explico. Es decir, no podríamos decir, no, es que aquí hay una lesión gravísima porque es una enfermedad incurable y además también hay una tentativa de homicidio porque la persona se pudo representar la muerte. No, o sea, en estos casos, si estamos hablando de la lesión ya presupondría la posibilidad de que se produjese la muerte de la víctima. Pero no habría propiamente todavía un dolo de matar a los fines de la realización del comportamiento típico, claro está. Lo importante en todo caso es que el resultado muerte, yo creo que aquí es lo importante, o sea, que el resultado muerte no se produzca inmediatamente en el tiempo, sino que exista un espacio temporal entre la acción del autor y la producción del resultado. Lo cual permitiría, bueno, para los que son seguidores de la teoría de la imputación objetiva, excluir la imputación objetiva. Eso permitiría excluir la imputación objetiva. Es lo que llaman, en cuanto a los principios de imputación objetiva, es lo que llaman el aspecto o el principio de las consecuencias tardías. Entonces, por ejemplo, si una persona le transmiten una enfermedad como podría ser el VIH, bueno, esa enfermedad hasta el momento es una enfermedad que si bien se controla es incurable. Entonces, y puede producir la muerte, pero puede producir la muerte, imagínense, como consecuencia de otra serie de procesos, de otros tipos de enfermedades que la persona al ver disminuidas sus defensas por el VIH, su cuerpo no pueda reaccionar ante esas otras enfermedades. Entonces, decir que desde el punto de vista objetivo la conducta es causal directa, de decir que genera un riesgo jurídicamente desaprobado, es causal sí, pero genera un riesgo jurídicamente desaprobado y el resultado, la muerte, es concreción de ese riesgo. Eso, bueno, la doctrina mayoritaria apunta a que no es así y que por lo tanto, o sea, lo que se podría imputar es el delito de lesiones, que es lo que inmediatamente el resultado que inmediatamente se concreta como consecuencia de la transmisión del acto que transmite la enfermedad. También el asunto también se podría analizar desde el punto de vista subjetivo, es decir, hay un dolo de matar con el hecho de yo transmitirle o tratar de transmitirle la enfermedad, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales sin protección a otra persona, en este caso, en el caso del VIH. Bueno, es decir, desde el punto de vista subjetivo, decir que hay un dolo de matar con una acción que podría es, bueno, bastante
realmente tardíamente, mucho después producir la muerte, es muy, pero muy discutible y, o sea, perfectamente podría, sin necesidad de recurrir a la teoría de la imputación objetiva, afirmar que en un caso como este no habría dolo propiamente de matar, sino dolo en todo caso de producir la enfermedad, de causar la enfermedad, y entonces lo que habría es dolo de lesionar, o sea, el animus laerendi, no el animus necandi, que es el propio del delito de homicidio. Entonces, bueno, toman la tesis mayoritaria, se va por el lado de la imputación objetiva. Lo que se dice que, bueno, cuando ha transcurrido largo tiempo entre la acción que produjo el primer resultado, o sea, la enfermedad incurable o probablemente incurable, y la muerte de la víctima, no habría de proceder, esto es lo que dice la doctrina mayoritaria, la imputación objetiva, ya que esta consecuencia tardía no podría ser apreciada de ninguna manera como parte del conflicto social que habría producido el primer resultado, es decir, la enfermedad, la transmisión de la enfermedad. Es decir, que no se podría percibir claramente que se produjo la infracción de la norma que prohíbe matar a otro, o sea, objetivamente que se habría producido la infracción de esa norma. La cuestión es que, bueno, cuando ha transcurrido mucho tiempo, habrán intervenido, esta es la explicación que se da, bueno, multiplicidad de factores que de alguna manera podrían terminar desvinculando desde el punto de vista de la apreciación general la transmisión de la enfermedad, que es el primer resultado, con la muerte de la víctima. O sea, habría una desvinculación entre el transmitir la enfermedad y que se hubiera producido la muerte. Por ejemplo, se habrían hecho seguramente distintos tratamientos médicos, algunos podrían quizás haber empeorado la situación, también es posible que el enfermo no cumpliera con el tratamiento y por ello se agrave. O sea, hay una serie de factores que intervendrían en este asunto y que bueno, que desde el punto de vista, repito, mayoritario, se considera que objetivamente no se amoldaría la conducta a la tentativa de homicidio o eventualmente, si se produjo el resultado, al delito de homicidio. Para evitar toda esta controversia, el legislador venezolano castiga simplemente el hecho como una lesión gravísima. Es decir, que cuando se transmita a la víctima una enfermedad incurable o probablemente incurable, sea mental o corporal, con ello estaría abarcada la posibilidad de la muerte de la víctima. Por lo tanto, en virtud de esta disposición a la que estoy haciendo referencia, la causación de la muerte en virtud de haberse producido en primer lugar una enfermedad incurable o probablemente incurable en la víctima, siempre que ha transcurrido cierto tiempo entre uno y otro resultado, no podría considerarse como un homicidio, sino que sería simplemente una lesión. Por demás, que una enfermedad mental o corporal sea incurable o probablemente incurable, no por ello significa siempre, y eso hay que tenerlo en consideración, que inexorablemente se vaya a producir la muerte de la víctima. Y por eso afirmar de una vez, no, es que aquí hay una tentativa de homicidio o hubo homicidio, no. Yo creo que, bueno, que ya sea entendiendo el asunto desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo, o sea, aplicando la teoría de la imputación objetiva o afirmando que no hay dolo en estos casos, es decir, la solución que habría que aplicar en estos casos cuando uno transmite a otro a sabiendas una enfermedad probablemente incurable o incurable, es que habría un delito de lesión. Es decir, la solución que ha tenido nuestro legislador, y que no podría decirse que hay un concurso ideal con el delito de homicidio, con el delito de tentativa de homicidio, o sea, con una tentativa acabada o una tentativa inacabada del delito de homicidio. Es decir, el hecho quedaría pues abarcado pura y simplemente por el delito de lesiones, claro, con la agravante que he explicado. Bueno, una segunda hipótesis de lesiones gravísimas es la pérdida de algún sentido de una mano o un pie. La pérdida de algún sentido alude a que como consecuencia de la acción, la víctima haya perdido enteramente alguna de las aptitudes que tiene para percibir por medio de determinados órganos corporales. Como bien decía Mendoza, sentido es la aptitud perceptiva, y esta se logra
mediante órganos corporales que permiten al individuo recibir las impresiones de los objetos exteriores. Las personas tenemos 5 sentidos, a saber, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Cada uno de estos sentidos está asociado a un determinado órgano de la percepción. Para que proceda el agravante, tendrá por tanto que haberse destruido de manera irreparable alguno de los órganos de la percepción. El problema se plantea con órganos que tienen carácter doble. O sea, es ahí donde quizás puede haber algún tipo de discusión, como los ojos, en que a pesar de poder perderse algún ojo, o sea, uno de los ojos, no se habría perdido el sentido de la vista, ya que la persona podría seguir viendo por el otro ojo. Sin embargo, la lesión de todos modos seguiría siendo una lesión gravísima, ya que se trataría de la pérdida del uso de algún órgano, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la pérdida de una mano o un pie, a los fines de la grabación, se colocan al mismo nivel que la pérdida de un sentido, en virtud de la importancia que tienen en la vida de una persona, ya que las manos son con lo que principalmente aprendemos, tocamos las personas. Es decir, las cosas, el contacto que tenemos con las cosas, con los objetos, con las otras personas es por medio de las manos. Y los pies, evidentemente nos permiten estar parados y caminar. Entonces, dada la importancia que tienen las manos y los pies, el legislador los equipara a los sentidos, es decir, en lo que respecta a la gravedad o a entender como una lesión gravísima la pérdida de una mano o la pérdida de un pie. Otro caso, esta sería la tercera hipótesis de lesiones gravísimas, es la pérdida de la palabra. La palabra es la función del habla, que permite, que nos permite comunicarnos con los otros, comunicarnos con los demás. Cuando se habla de la pérdida de la palabra, ello significa que la persona, como consecuencia de la lesión, no podrá nuevamente hablar. Es decir, que no podrá expresarse más nunca desde el punto de vista verbalmente. Que no podrá sus pensamientos exteriorizarlos mediante el lenguaje. Por el lenguaje en el sentido del lenguaje verbal. Es la pérdida de la facultad, para decirlo con otras palabras, es la pérdida de la facultad de expresarse inteligiblemente por medio de la palabra hablada, en el sentido, de comunicarse con terceros por medio de la palabra hablada. Esta pérdida podrá ser anatómica o meramente funcional. Es decir, por ejemplo, podría ser que a la víctima se le corte la lengua, se le ampute la lengua o las cuerdas vocales y por ello no pueda volver a hablar, o que ello suceda sin necesidad de ninguna amputación, al producirse un daño en la función que desempeña el organismo, o sea, el cerebro, por ejemplo, produciéndose como resultado la pérdida de la facultad de hablar. También es importante destacar que este agravante procederá incluso cuando la víctima pudiera llegar a hablar con posterioridad, valiéndose para ello de medios artificiales, siempre que de todas maneras hubiera perdido el habla de modo natural. O sea, si yo puede ser que recupere el habla de una manera artificial, eso no excluiría la responsabilidad por lesiones gravísimas en el caso de que me hubiese producido como consecuencia de su acción ese resultado. Es decir, para que no aplique el agravante, es que yo podría haber recuperado la palabra de manera natural, pero si es de manera artificial, la agravante se mantendría. Una cuarta hipótesis de lesiones gravísimas es la de la pérdida de la capacidad de engendrar. Esta abarca cualquier forma de esterilidad, o sea, lo que estamos refiriéndonos aquí es a la esterilidad. Por capacidad de engendrar, entonces ha de entenderse la capacidad de concebir o de reproducirse, lo cual no es lo mismo que la capacidad para tener relaciones sexuales. De lo que se trata aquí es que es lo que llaman la potencia generandi, y en la mujer la supresión, o sea, de la posibilidad de quedar embarazada y poder llegar a dar a luz un niño. O sea, esa es que se haga perder a la mujer la capacidad de concebir y al hombre la capacidad de engendrar un niño o una niña.
esta figura delictiva entonces presupone que se haga perder por completo la referida capacidad. Es decir, que si hay la posibilidad de que más adelante, de forma natural, pueda esta persona recuperar la capacidad de engendrar, pues entonces en este caso no se aplicaría esta agravación de responsabilidad. Si la persona no tenía esta capacidad, no procederá esta agravante, a menos que se tratara de un niño el cual podría llegar a tenerla. Entonces, si ese caso sí podría aplicarse el agravante. En definitiva, vamos a ver, pues la pérdida de la capacidad de engendrar es lo mismo que la destrucción de la facultad de reproducirse. Esto ocurrirá cuando se elimina toda posibilidad en el presente y de cara al futuro, o se impide el desarrollo de quien actualmente no tiene esa capacidad, en el sentido de que a futuro no pueda engendrar, no pueda tener hijos. Como por ejemplo, no sé, cuando se le amputa los órganos reproductivos a un niño o se le produce la incapacidad futura de concebir por cualquier otro medio. Sin embargo, pues, no se habrá perdido la capacidad de engendrar solo porque a un hombre se le ampute el pene. O sea, eso también hay que tenerlo en consideración. Aún así, ello podrá ser la pérdida de un órgano, que es un agravante que explicaré a continuación. La pérdida del uso de algún órgano. Bueno, los órganos son partes o elementos del cuerpo conformados por masas celulares llamadas tejidos, los cuales llevan a cabo funciones vitales específicas. Son órganos, por ejemplo, el estómago, el hígado, el cerebro, etc. Teniendo en cuenta esta definición, cabría preguntarse si esta agravante solo procederá cuando se trate de órganos que estuvieran vinculados a la percepción sensorial, o si podría tratarse de cualquier órgano. Es una pregunta que surge si enlazamos esta figura con la primera que hablamos de ella, que era la pérdida de algún sentido. En principio, fíjense, la respuesta que vamos a dar es la siguiente. En principio, pareciera que el concepto de órgano debe interpretarse ampliamente, es decir, que podría tratarse de cualquier órgano, siempre que cumpla una función en el organismo humano. Sin embargo, debe tomarse en consideración que ciertas funciones del organismo son complejas, de manera que involucran simultáneamente varios órganos que cumplen una función muy específica, por la cual serviría para cumplir, y todos en su conjunto servirían para cumplir la función general. Por ello, la pérdida de un dedo no podría considerarse como una lesión gravísima, al formar parte de otro órgano, la mano, podemos decir así, la cual no habría perdido su función. No obstante, en sentido estrictamente biológico, la mano no es un órgano del cuerpo humano, y es por ello que el legislador, regula su pérdida de manera específica, al igual que la pérdida de un pie. Pero lo que quiero destacar es que es posible que varios órganos cumplan una función y que la pérdida específicamente de un órgano no constituya esta lesión gravísima si la función no se vería afectada por el resultado producido. O sea, biológicamente hablando, el cuerpo humano está compuesto por 21 órganos. El cerebro, la lengua, los oídos, los ojos, los pulmones, el corazón, el timo, el estómago, el hígado, los riñones, el páncreas, el vaso, los testículos, el útero, la próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Tales órganos se encuentran ubicados respectivamente en la cabeza, el tórax, el abdomen, la pelvis, y los que son ubicuos están presentes en todo el cuerpo. O sea, lo que quiero decir es que, que todo este conjunto de órganos, algunos de ellos tienen varios a su vez, varios aspectos, varias partes que podrían también, desde un punto de vista funcional, llamárseles órganos, pero porque cumplen una función. Pero el órgano, en el sentido estricto de la palabra, pues sería el conjunto, y eso es a lo que alude esta agravante. Entonces, para poder aplicar la agravación, no basta, como decía, el ejemplo que di de la mano, o sea, decir, que perdí la mano porque me quitaron el dedo, no, perdí la función motora, no la perdí. Entonces, es decir, a los fines de aplicar una agravante como esta, no podríamos decir que la pérdida de un dedo, que pudiera considerarse un órgano en el sentido amplio de la palabra, la pérdida de un dedo no sería motivo para poder aplicar esta agravación de responsabilidad penal. Bueno, para ir resumiendo entonces, a fin de aplicar esta agravante,
la expresión órgano deberá ser entendida en un sentido biológico y funcional, y no puramente anatómico, abarcando de esta manera dentro de sí el conjunto de aparatos y tejidos que sirven para desempeñar una función común. Por consiguiente, como bien ha señalado autores como Férez Cordero aquí en Venezuela, desde el punto de vista anatómico, un riñón es un órgano, un ojo es un órgano, un oído es un órgano, pero en el lenguaje jurídico del Código Penal debe entenderse por órgano al conjunto de ambos riñones, de ambos ojos o de ambos oídos, o sea, la función renal, la función visual, la función auditiva, y esta es la interpretación que cabe, de acuerdo con los principios de la fisiología, hacer con relación a nuestro Código Penal. De este modo, bueno, dice el mismo Febres, al perderse un ojo, un riñón o un oído, solo se disminuye la función que ellos desempeñan, pero no se pierde, y por tanto el órgano correspondiente, que es bilateral, para que haya una verdadera pérdida de dichos órganos, se necesitaría entonces que quede abolida totalmente la función. Vuelvo a decirlo, dicho de otra manera, la palabra órgano deberá entenderse en sentido meramente funcional a los fines de esta gravación de responsabilidad. Es por ello que, tratándose de órganos de los cuales existan varios, no podrá decirse que está perdido el sentido o el órgano por la pérdida de uno solo de ellos. Por ejemplo, de la función renal, como dije hace un momento, en el caso de la pérdida de un riñón, o de la función respiratoria en el caso de la pérdida de un pulmón. Sin embargo, bueno, tratándose de órganos independientes que tengan una determinada función en el organismo, bastará entenderlos como órganos en un sentido meramente anatómico. Bien, una sexta hipótesis de las lesiones gravísimas es producir una herida que desfigure a la persona. De acuerdo con el diccionario, desfigurar es desmejorar, afear, ajar la composición, el orden, la hermosura del semblante y de las facciones. Por semblante se entiende la cara o el rostro. Las facciones son las partes del rostro. Así que cuando se habla de desfigurar en derecho penal, con ello se alude a la desfiguración del rostro. Es decir, el rostro, entonces, el rostro, la cara, es lo que podría verse afectado por esta agravante. O sea, a mí no me desfiguran porque me dañen un brazo o las piernas, sino la desfiguración es solamente la del rostro. El rostro ha sido entendido en la doctrina de dos maneras, una amplia y una restrictiva. Eso también es de tenerlo en consideración. Los que entienden al rostro restrictivamente consideran que comprende la parte anterior de la cabeza en sentido horizontal desde una oreja a la otra oreja, incluyéndolas, y en sentido vertical desde el comienzo de la frente hasta el final de la barbilla. En cambio, los que entienden el rostro más ampliamente consideran que abarcará también las partes del cuerpo inmediatas o cercanas al rostro en sentido estricto, las cuales normalmente se encuentran al descubierto, como por ejemplo el cuello, el pecho de las mujeres, etc. Sin embargo, abarcar estas zonas dentro de lo que ha de considerarse como rostro pareciera realmente excesivo, ya que con él se alude principalmente a la cara, es decir, la idea del rostro es la cara. Tampoco es de negar que las lesiones producidas en lesiones, es decir, en partes cercanas al rostro, podrían terminar desfigurando el rostro de la persona al deformarlo, hacerle perder su simetría. Entonces eso sí habría que tenerlo en consideración de cara a la aplicación del agravante. Miren, existe una desfiguración del rostro en caso de que se deforme la simetría de las líneas del rostro en sí mismo, o decir, de su fisonomía, de la forma que ha de tener, es decir, que se le haga precisamente perder la forma que tiene, dándosele afeándosele en el caso concreto, es decir, dándosele un semblante antiestético a la vista de los demás, o sea, una forma antiestética a la vista de los demás.
en otras palabras, para aplicar este agravante, no será suficiente con que en virtud de la lesión se sufra alguna modificación en las características morfológicas de la víctima, sino que necesariamente deberá producirse una alteración de la armonía de su rostro, la cual ha de provocar rechazo, repulsión, repugnancia al ser vista por terceros desde una distancia prudencial. O sea, Mendoza decía en este sentido que desfigurar era lo mismo que deformar permanentemente el rostro. Para este autor, deformación sería la alteración que llega al desfiguramiento del rostro, por ejemplo, que quede asimétrico o que produzca en quien lo mire un sentimiento de disgusto, como expliqué anteriormente. Mendoza ponía como ejemplo la pérdida de la nariz, la pérdida de un labio, del pabellón de la oreja, del mentón, la enucleación de un ojo, etc. Por su parte, bueno, Febres Cordero decía que la desfiguración es la consecuencia de una herida situada en el rostro de la persona que afecta su hermosura, su semblante y sus facciones. De esta manera, pues concluía que aquellas cicatrices que no pueden ser visibles a permanencia por quedar cubiertas por los cabellos, por el vestido, no pueden considerarse, o sea, no podrían considerarse como que desfiguran a una persona, a pesar de ser cicatrices. Asimismo, él decía que solamente aquellas cicatrices de mucha extensión, que son irregulares e hipertróficas, que tienen un aspecto notorio y a la vez repugnante, son las únicas que podrían considerarse como la desfiguración de una persona. Una séptima hipótesis es la producción del aborto. También es una lesión gravísima, o sea, también es una lesión gravísima el causar el aborto a una mujer embarazada. Sin embargo, será necesario que ello no fuere abarcado por el dolo del autor. Es decir, que cuando se realizó la acción, o sea, el autor no ha de haberse representado y querido producir el aborto, porque si no, entonces lo que habrá es un delito de aborto propiamente dicho, y no estaríamos en presencia del delito de lesiones. Es decir, el autor debe desconocer que la mujer estaba embarazada o no representarse que podría producirse la muerte del feto como consecuencia de su acción, porque si no, repito, lo que habría es un delito de aborto. Bueno, hemos hablado entonces de las lesiones gravísimas y vamos a pasar ahora a las lesiones graves. Las lesiones graves se encuentran tipificadas en el artículo 415 del Código Penal. Vamos a hablar también, bueno, caso por caso, las hipótesis de las lesiones graves. En primer lugar, tenemos la inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano. ¿Qué significa esto de la inhabilitación permanente? Esto debe entenderse como una debilitación de la capacidad funcional, de funcionamiento, que no constituya una pérdida de la función. No se trata aquí de una inhabilitación transitoria, sino de una inhabilitación permanente. O sea, y así debe establecerse en la decisión respectiva. De tal modo, por ejemplo, lo decía Mendoza, en la lesión gravísima, la inutilización es perpetua. Aquí, en cambio, en la lesión grave, o sea, mientras que en las lesiones gravísimas la inutilización es perpetua, es decir, que no tendrá reparación de ningún tipo, cuando se trata de una lesión grave, la misma solo es permanente. Es decir, que la debilitación es de larga duración, de modo que la inhabilitación podría ser susceptible de una reparabilidad o de una cura lejana y futura. Por tanto, bueno, esto decía Mendoza también, la inhabilitación es un menoscabo, disminución o trastorno funcional cualquiera. En cambio, fíjense, Febres decía que no es lo mismo la inhabilitación que el debilitamiento. O sea, aquí tenemos diferencias entre un autor y el otro. Para Febres Cordero, inhabilitación de un sentido, de un órgano, habría de entenderse que el mismo no pueda ser utilizado. Es decir, que como consecuencia de la lesión, el sentido o el órgano no pueda cumplir su función. En cambio, a su modo de ver, cuando se produce un debilitamiento
como consecuencia del hecho, se producirá una disminución permanente del sentido o del uso del órgano, es decir, un desmejoramiento de la función que cumple dicho órgano, pero no su inhabilitación, lo cual supondría estar incapacitado para desempeñar pues, el cometido que tiene el órgano. Así, bueno, desde este punto de vista, los efectos de la inhabilitación permanente vendrían, por lo menos en principio, a ser los mismos que los de las pérdidas de un sentido o del órgano, solo que estos últimos serían irreversibles, mientras que los de la inhabilitación permanente serían meramente temporales. Pues en efecto, pues en opinión de este autor, la permanencia a la que se refiere la ley no equivale a perpetuidad. Yo creo que en esto es una nota distintiva muy importante. La permanencia, repito, no equivale a perpetuidad, sino una duración persistente, esto es, que dure largo tiempo. La permanencia implica una duración firme y constante. La perpetuidad, en cambio, implica duración sin fin. Entonces, eso sería la diferencia que tendríamos con el caso de la lesión gravísima. Según el diccionario, vamos a ir puntualizando, inhabilitar es imposibilitar para algo. En cambio, debilitar es disminuir la fuerza o el vigor o el poder de alguien o algo. Es claro entonces que no pueden equipararse lingüísticamente las palabras inhabilitación y debilitamiento, ya que son muy distintas. Por tanto, no pareciera existir motivos para identificar inhabilitación con debilitamiento en nuestro ordenamiento, en respecto a la interpretación de nuestro Código Penal. El sentido literal posible de la palabra inhabilitación no podría abarcar entonces al debilitamiento. Siendo de esta manera, procederá esta agravante cuando el sentido o el órgano no puedan de ninguna manera cumplir su función durante un largo periodo de tiempo, pero que podrá recuperarse más adelante, o sea que no sería perpetua la inhabilitación, pues, el que no se pueda utilizar el órgano respectivo. Esto es lo que permitiría entonces diferenciar la inhabilitación de la pérdida de un sentido o de un órgano, que es un caso, una hipótesis, como vimos, de lesión gravísima. Una segunda hipótesis en cuanto a las lesiones graves es la dificultad permanente de la palabra. La dificultad permanente de la palabra debe distinguirse necesariamente de la pérdida de la misma. En esta hipótesis, la persona podría seguir hablando a pesar de la lesión que ha sufrido, pero no podrá hacerlo como antes. Ahí está la diferencia, sino que tendrá dificultades o defectos para hacerlo. Por ejemplo, es posible que en virtud del daño producido no pueda coordinar sus palabras con lo que piensa, no pueda expresarse de una manera coherente. También es posible que la transmisión de sus palabras se entorpezca, esto por dificultarse la pronunciación de las mismas. Sin embargo, no solamente podría ser la lesión, no solamente la lesión podría producirse como consecuencia de una afectación en el cuerpo de la víctima, sino que también podría ser consecuencia de una alteración psíquica, es decir, el efecto, este resultado puede ser consecuencia de una alteración psíquica causada también por una acción o por una omisión, la cual incapacita al sujeto para comunicarse con otros por medio de la palabra. Es decir, no necesariamente tiene que ser una acción que produzca un resultado en la esfera anatómica, en el cuerpo de la persona o en el funcionamiento de un órgano, sino que también podría ser una acción que produzca como resultado una afectación psíquica que tenga como consecuencia la pérdida temporal de la palabra. Esta agravante no procederá si la víctima ya tenía dificultad para hablar con anterioridad a la lesión producida. O sea, para que proceda el agravante es indispensable que se haya producido como consecuencia del daño una dificultad que no se tenía antes para transmitir mediante palabras los propios pensamientos. Es decir, si yo ya tenía una dificultad de palabra y resulta que me agredieron y se me agravó esa dificultad, pues la agravante en sí misma no procedería porque ya la persona tendría una dificultad para hablar.
O sea, no por decir, no es que ahora tiene mayor dificultad, no, o sea, pareciera que el sentido del agravante es que la persona se encuentre en una condición de normalidad y como consecuencia de la acción se produzca el efecto, el resultado, la dificultad para el uso normal de la palabra. Tampoco, por otra parte, se aplicaría esta agravación de responsabilidad penal como cuando como consecuencia del daño se produzca un defecto en la pronunciación de las palabras, siempre que dicho defecto no impida comunicarse con los demás. O sea, que bueno, porque ahora yo no pronuncio una letra de la manera que debe pronunciarla. No, o sea, eso no se servirá de fundamento para aplicar la agravante, sino que será necesario que sea una dificultad real para poder comunicarse con los demás. O sea, si se me puede escuchar bien, se me puede entender bien lo que yo digo, independientemente que tenga mayor dificultad para pronunciar una letra o una palabra, no procedería, y repito, insisto, esta agravante. Una tercera hipótesis es la de la cicatriz notable en la cara. De acuerdo al diccionario, una cicatriz es una señal que queda en los tejidos orgánicos después de curada una herida o una llaga. Notable, por su parte, es aquello que es digno de nota, atención o cuidado. Por su parte, bueno, como expliqué anteriormente, la cara es lo mismo que el rostro. Es decir, es la parte anterior de la cabeza humana desde el principio de la frente hasta la punta de la barbilla y de entre las dos orejas. Es de señalar que la cicatriz debe ser notable para que aplique el agravante. No basta con que sea visible, sino que tendrá que tener una mayor gravedad al punto de poder causar impresión en las personas, atrayendo la atención de cualquiera, en virtud de que debe de alguna manera alterar la armonía o la belleza del individuo. Sin embargo, esta clase de cicatriz no debe llegar a desfigurar a la persona, porque o sea que no deberá deformar o quitarle su simetría al rostro del sujeto, ya que el juez deberá hacer una valoración. O sea, porque si se trata de una deformación o de quitarle la simetría al rostro, bueno, ya sabemos que eso sería una lesión gravísima. Esto entonces, bueno, es una valoración que debe hacer necesariamente el juez. Si la cicatriz en la cara es solamente visible, la lesión pues solamente será una lesión calificada como lesión, o sea, como una lesión leve. O sea, si es que sea visible, pero no que sea notable, o sea, que se puede ver, pero no es notable en el sentido de causar impresión en las personas, o sea, en cualquiera, está en impresión, un disgusto en las personas, sino que simplemente sea visible, la lesión sería, repito, una lesión leve. De todas maneras, bueno, hay que también tener en consideración, bueno, que hay quienes dan un concepto amplio de rostro, pero bueno, ya a los fines, ya yo dije que ese concepto amplio pareciera no adecuarse al sentido, por lo menos que debemos darle a nosotros al agravante. Una otra agravante, otra hipótesis de agravación del delito de lesiones es el peligro para la vida de la persona ofendida. O sea, que la acción o la omisión del autor genere un riesgo con relación a la víctima. Es decir, esto sería también una lesión grave. O sea, cuando mediante la acción realizada se hubiera puesto en peligro la vida de la víctima. Se trata de una hipótesis en que como consecuencia del hecho, la persona haya podido morir. Es decir, haya corrido el peligro de que se produzca como resultado, como consecuencia de esa acción, la muerte del sujeto. En consecuencia, debe ser una lesión, bueno, de cierta entidad, o sea, que realmente tenga la gravedad como para poder haber producido o causado probablemente la muerte de la víctima, ya sea por los órganos que afectó, por la pérdida de la sangre que produjo, o porque la misma agravó una dolencia o una condición que tenía ya la persona, la cual termina poniendo bajo riesgo el bien jurídico de la vida. Siendo que, bueno, que en condiciones normales eso no hubiera pasado.
Bueno, como puede verse, el peligro que se exige para que proceda este agravante ha de ser un peligro concreto, un peligro real, un peligro que pueda demostrarse, no un mero peligro abstracto. Es decir, no bastará una mera presunción de peligro a la vida, sino sin la comprobación de que realmente se produjo. No es necesario que pueda demostrarse que la víctima podía haber muerto como consecuencia de la acción del autor, de la lesión producida por la acción del autor. De tal manera, pues no tendrá relevancia que una determinada herida en la mayoría de los casos se considere como peligrosa para la vida de una persona, si en el caso concreto de la persona que fue agredida no se produjo dicho peligro de muerte. O sea, no se va a entender el peligro aquí como un peligro abstracto, sino que necesariamente ha de ser un peligro concreto. O sea, la existencia de un peligro entonces dependerá siempre, insisto, de la comprobación de que en el caso que se examina efectivamente se puso en riesgo la vida de la persona. Es decir, que pudo realmente haber muerto como consecuencia del hecho. No importará que en estas hipótesis que el peligro se haya producido por la conjunción de otros factores como la tardanza o la falta de atención médica, ya que se mantendrá la relación causal con el hecho. Sin embargo, tiene siempre que tomarse en consideración el factor subjetivo. Es decir, el peligro a la vida tendrá que ser abarcado por el dolo del autor. Si el peligro a la vida no está abarcado por el dolo del autor, de manera que ese peligro era imprevisible, no podrá apreciarse esta circunstancia agravante. O sea, tiene que ser necesariamente abarcado por el dolo del autor, entonces el peligro a la vida. No ser de esta manera, bueno, se violaría el principio de culpabilidad al estarse estableciendo una forma de responsabilidad objetiva. Una quinta hipótesis en cuanto a estas lesiones, las lesiones graves, es la enfermedad mental o corporal que dure 20 días o más, o incapacidad para ocupaciones habituales por 20 días o más. O sea, aunque se trata en realidad de dos circunstancias de agravación, se encuentran tan estrechamente conectadas que puede estudiárseles como una sola. Estas dos circunstancias son alternativas, es decir, que será suficiente que se verifique alguna de las dos para que proceda la agravante de responsabilidad, para que sepamos que estamos en presencia de una lesión agravada o grave. Cuando una lesión no tiene mucha importancia, es posible que no impida a la persona realizar pues, sus ocupaciones habituales. Sin embargo, a veces es posible que la gravedad de la lesión incapacite al sujeto para volver a sus actividades ordinarias, debiendo curarse durante un determinado tiempo, mantenerse en convalecencia, curándose, para poder luego volver a realizar las ocupaciones habituales nuevamente. Esto es precisamente el fundamento de esta agravante. Las ocupaciones habituales, es decir, han de entenderse como las ocupaciones ordinarias de la víctima. Cuando se habla de incapacidad para tales ocupaciones, con ello se alude a la imposibilidad temporal de ejecutar las actividades que realizaba la persona habitualmente, no solo abarcando sus actividades laborales, sino toda forma de actividad, como actividades intelectuales, deportivas, económicas, siempre que tengan evidentemente de carácter lícito. La ley se refiere, por tanto, es decir, al conjunto de actividades que ordinariamente la víctima en el momento del hecho realizaba y que ya no puede realizar, bueno, como consecuencia de la lesión. No las que pudiera hacer en el futuro, sino las que estaba realizando, las que realizaba para el momento de sufrir la lesión. Solo comprenderán la agravante, entonces, bueno, las que desempeñaba, las ocupaciones que desempeñaba, si cuando no pueda por un tiempo determinado cumplir con las actividades que desempeñaba la víctima para el momento del hecho. Para determinar la duración de la incapacidad, el juez obligatoriamente aquí tendrá que ser auxiliado por expertos en la materia. Durante el procedimiento penal deberá entonces quedar demostrado mediante experticia no solo la lesión producida, sino también el tiempo de duración de la incapacidad, que por motivo de la misma le impediría a la víctima volver a sus ocupaciones habituales. La experticia deberá entonces de manera clara e inequívoca señalar el tiempo de curación de la enfermedad. Sin embargo, bueno, a los fines del derecho penal no importará el tiempo que requiera la curación del daño en el sentido meramente médico, sino la influencia que tiene sobre la capacidad de la víctima
para reincorporarse a sus actividades habituales. O sea, que no es que bueno, que en este tiempo se haya curado es lo importante. No, sino que lo que se va, es decir, no es el tiempo de curación, sino el tiempo que la persona podría reincorporarse y que se presupone que durante ese tiempo, es decir, en la mayoría de los casos, la persona se había curado y se había restablecido a los efectos de volver a sus ocupaciones. O sea, podría ser posible entonces que el sujeto se pudiera curar antes del tiempo señalado o superar ese tiempo, pero la calificación legal de la lesión seguiría siendo la misma. Este cálculo, por otra parte, no será arbitrario, o sea, por parte del experto, sino que tendrá que ceñirse a los principios de la medicina legal. Es decir, entre otras cosas, cuando se ha producido una herida, el tiempo de incapacidad ha de coincidir con el tiempo que dure la herida en cicatrizar. Es decir, el tiempo que sea necesario para que se restablezca el equilibrio orgánico producido por la lesión. Por esto es que se dice que cuando se trata de una herida en que exista solución de continuidad de los tejidos, dicho periodo será el de la cicatrización de la herida, ya que mientras no se produzca la cicatrización, existirá edema en los tejidos, además de dolor, debiendo mantenerse la herida suturada y sometida a tratamiento. Esto desde el punto de vista de la medicina legal es lo que se señala. Solo cuando la herida haya cicatrizado es que desaparecerían estas molestias y el sujeto podría reincorporarse a sus actividades habituales. Bueno, estas valoraciones las tiene que hacer el experto y el juez tendrá que el juez en principio se ceñirá a lo que diga el experto con relación pues al tiempo de curación, al tiempo en que podría volver a sus actividades habituales la víctima de la lesión. Bueno, una sexta hipótesis de las lesiones graves es el parto prematuro. Procederá esta agravante cuando como consecuencia del hecho se adelante el parto de una mujer embarazada, es decir, que tenga su hijo antes del tiempo preestablecido. Para aplicar esta agravante es necesario que el autor no haya querido producirle el aborto a la víctima, ya que en este caso lo que habría es una tentativa de aborto. Igualmente ocurrirá, o sea, si de alguna manera se representó que la mujer estaba embarazada y que como consecuencia de su hecho podría hacerla abortar. O sea, si hay pues la representación de que podría hacer abortar a la persona, lo que habría es una tentativa de aborto y no calificaríamos el hecho como unas lesiones graves. Bueno, con esto terminamos entonces las lesiones graves y pasamos a las lesiones leves y levísimas que están en los artículos 416 y 417. Las lesiones leves se encuentran previstas en el 416 y las lesiones levísimas en el 417. De acuerdo con el 416, las primeras, es decir, las lesiones leves, serán aquellas que solo producen en la persona una enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días o solamente hubiera incapacidad por ese tiempo para realizar sus negocios u ocupaciones habituales. En cambio, de acuerdo al artículo 417, lesiones levísimas serán aquellas que han producido una enfermedad que no requiere de asistencia médica y que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios o ocupaciones habituales. Aquí, bueno, evidentemente será indispensable el veredicto, el dictamen del experto, que es el que dirá cuántos días la persona, es decir, en cuántos días podrá recuperarse o no podrá recuperarse como consecuencia de la lesión. En el artículo 418 se prevén las lesiones calificadas y las lesiones agravadas. No, entonces no es lo mismo lesiones graves que lesiones agravadas o lesiones gravísimas que lesiones calificadas. Las lesiones podrían considerarse como calificadas cuando las mismas se produzcan en las circunstancias señaladas en el artículo 406 del Código Penal. Es decir, en el artículo en el que se tipifican las calificantes del delito de homicidio. O sea, esas circunstancias que permiten calificar el delito de homicidio permiten a su vez calificar el delito de lesiones. Por ejemplo, la alevosía, los motivos fútiles, el parricidio, el magnicidio, etc. También
si por ejemplo se podrán considerar lesiones calificadas en el sentido que estoy señalando, aquellas que fueran cometidas con armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha o por medio de sustancias corrosivas. Esto lo señala expresamente el 418. Armas insidiosas son aquellas que tienen una apariencia inofensiva. Es decir, aquella clase de arma que puede fácilmente ocultarse para atacar por sorpresa a una persona sin darle oportunidad de defenderse. Incluso el propio Código Penal, en su artículo 516, define a las armas insidiosas como aquellas que son fácilmente disimuladas y sirven para ofender por sorpresa o acechanza, tales como las hijas, como los filos, los estoques, los puñales, los cuchillos, las pistolas y revólveres de corto cañón, aparatos explosivos y las armas blancas o de fuego que se hayan ocultas o disimuladas de cualquier modo en bastones u otros objetos de uso lícito. Esto es lo que dice, repito, el artículo 516 del Código Penal. Armas propiamente dichas, bueno, son las armas fuego y las armas de fuego y las armas blancas. Sustancias corrosivas son aquellas que pueden provocar la destrucción de una superficie o cualquier otra cosa al entrar en contacto con ella, como también producir un daño irreversible. Por su parte, además, las lesiones, sí, ya hemos hablado de las lesiones calificadas, por su parte, las lesiones serán agravadas cuando se verifiquen bajo las circunstancias del artículo 407 del Código Penal, por ejemplo, cuando la víctima sea un hermano o sea un alto funcionario, tales como un gobernador, un ministro, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las lesiones, repito, calificadas y las lesiones agravadas. Nos resta por estudiar las lesiones, las clasificaciones de las lesiones que nos faltan, pero que atienden al aspecto subjetivo del hecho. Y aquí entonces vamos a hablar en primer lugar de las lesiones preterintencionales que están señaladas en el artículo 419 del Código Penal. Existirán lesiones preterintencionales cuando el daño que se propuso producir el autor era menor que el daño que efectivamente se produjo. Recordemos que los delitos preterintencionales son delitos de doble resultado, es decir, un resultado que primero se produce, que es abarcado por la voluntad del autor, y otro resultado más grave que se produce con posterioridad, es decir, y que no es querido, que no se lo ha representado, que no lo ha querido el autor en el momento del hecho. Así pues, en el caso del delito de lesiones, de acuerdo a este artículo 419, se castigará de forma atenuada cuando el resultado, cuando el hecho excede en sus consecuencias del fin que se propuso el culpable. Por tanto, es decir, habrán lesiones preterintencionales que podrían ser gravísimas, graves, o leves o levísimas, dependiendo, bueno, de las condiciones o las circunstancias del caso concreto. No obstante, en estos últimos grados será siempre, pues claro, será en el caso leves y levísimas, siempre será difícil apreciar la preterintención, ya que se trata pues de hechos que no tienen prácticamente gravedad. Mire, por último, yo creo que también es importante destacar que la preterintención mayoritariamente es entendida como una mezcla de dolo y culpa. Eso ya lo vimos al hablar del delito de homicidio, no como una mezcla de dolo y responsabilidad objetiva, que fue la forma en que inicialmente se entendió la preterintención en el derecho penal. El problema es que esta última forma supondría una violación del principio de culpabilidad, como expliqué en su momento. Entonces en el derecho penal está terminantemente prohibida la responsabilidad objetiva. Entonces, en las lesiones preterintencionales siempre habrá dolo respecto del daño querido inicialmente y debería haber imprudencia respecto del resultado de mayor gravedad. De ser este resultado la muerte de la víctima, estaremos, claro, en presencia más bien es de un delito de homicidio preterintencional. También cabe destacar que la existencia de lesiones preterintencionales es discutible dependiendo de la forma en que se ha entendido el dolo del sujeto. Eso también es importante destacarlo. En efecto, si entendemos al dolo como mera representación, al igual
que como un concepto jurídico que se imputa al autor, o sea, no como una mera vinculación psicológica entre el hecho y el autor, sino como un concepto o categoría jurídica. Claro, difícilmente, si uno entiende así el dolo, difícilmente puede aceptarse un delito de lesiones preterintencionales, ya que una persona diligente que hiere a otra persona siempre podría representarse la posibilidad, al menos, de un resultado más grave, por lo que tendría que castigarse a título doloso. En cambio, si el dolo es entendido como una vinculación psicológica entre el hecho y el autor, y se requiere además pues que haya la intención de producir el resultado típico en cuanto al primer resultado se refiere, bueno, sí podría aceptarse o admitirse un delito como el de lesiones preterintencionales. O sea, me explico un poco mejor. La cuestión es que hay quienes consideran que el concepto de dolo no debe entenderse como una vinculación psicológica, sino que es una categoría que se atribuye, es un concepto jurídico que va a depender de una valoración que hará el juez acerca de lo que un buen padre de familia, una persona diligente, se hubiera representado en el momento del hecho o hubiera podido representarse en el momento del hecho. Entonces, claro, si yo deduzco el concepto de dolo de lo que se pudo haber representado en el caso concreto un buen padre de familia, bueno, yo podría decir, oye, si yo le lanzo un golpe a una persona en la cara, y resulta que al final, no sé, le parto un diente, cualquiera podría decir, bueno, una persona diligente, prudente se pudo haber representado, o le hice perder el ojo, bueno, se pudo haber representado que un golpe duro en el ojo podía causar ese resultado. Entonces, teniendo eso, o sea, dependiendo de una valoración como esta, el concepto de dolo, pues claro, pareciera que las lesiones preterintencionales desaparecerían porque siempre habría dolo con relación al segundo resultado, en la medida que hubiera representación, porque una persona diligente, una persona prudente, bajo las mismas condiciones, hubiera podido representar ese resultado de mayor gravedad. Entonces, bueno, todo depende de la forma que uno concibe el dolo, y si uno lo entiende de un punto de vista psicológico, como lo que efectivamente la persona se representó, lo que quiso en el momento del hecho, si uno lo entiende de esa manera, que es la manera tradicional, entonces, claro, bueno, las lesiones preterintencionales, si bien tendrían dificultad para demostrarse desde el punto de vista subjetivo, bueno, podrían de todas maneras admitirse como una posibilidad, es decir, que su aplicación no estaría descartada desde el punto de vista jurídico. Pero si uno entiende al dolo, repito, de la otra manera, que es la forma en que se ha venido, que en lo que algunos autores en la actualidad lo entienden, o sea, en un sentido normativo, pues pareciera que esta figura estaría destinada pues a no tener aplicación práctica. Bueno, por último vamos a hablar de las lesiones imprudentes. Las lesiones imprudentes son aquellas en que el autor no se representa la producción del resultado mediante su acción. Es decir, la esencia de la imprudencia se encuentra en la falta de representación, por lo menos este es el sentido que le hemos dado a la imprudencia, a los delitos culposos en general en estas lecciones. Es decir, la esencia de la imprudencia se encuentra en la falta de representación del resultado, a diferencia del dolo, cuya esencia, por lo menos inicialmente, estaría en la representación del hecho descrito en el tipo. Si uno entiende al dolo como representación, pues entonces la única forma de imprudencia que podría admitirse es la imprudencia inconsciente, es decir, cuando no hay representación y la persona, es decir, como dice pues un sector muy importante de la doctrina en la actualidad, y la persona lo que actúa es con un error de tipo vencible. O sea, es decir, ¿cuándo habría imprudencia? Cuando se dan las condiciones de un error de tipo vencible. La culpa con representación, entonces la llamada culpa consciente o culpa con representación, no sería, desde una perspectiva como la que estoy explicando, no sería imprudencia, no sería culpa, sino que sería una forma de dolo. Entonces, bueno, la esencia, desde el punto de vista que estoy aquí señalando, la esencia del dolo
perdón, la esencia del delito imprudente no está en que el autor realice el hecho con imprudencia, con negligencia, con impericia, que es lo que se dice tradicionalmente, ya que ello objetivamente sería consustancial a cualquier delito. Eso es lo que dice la doctrina en la actualidad, sobre todo a partir de la teoría de la imputación objetiva. Es decir, que en los delitos dolosos también habría una acción imprudente, negligente, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se dice más bien es que lo que caracteriza el dolo es que la persona sabe y quiere producir el resultado que en definitiva se produce, mientras que en la imprudencia la persona pues no se representa, no quiere la producción de ese resultado, pero que desde el punto de vista objetivo, pues en los dos casos, tanto en el delito doloso como en el delito imprudente, pues hay una conducta que rebasa del riesgo permitido. Esto, repito, parafraseando a quienes siguen la teoría de la imputación objetiva, a lo que dice la doctrina mayoritaria en la actualidad. Bueno, las lesiones imprudentes, ya para terminar, pueden ser indistintamente gravísimas, graves, leves o levísimas. Bueno, con esto hemos terminado el delito de lesiones y vamos en el próximo tema a hablar de una serie de disposiciones comunes a los delitos de lesiones, al delito de homicidio, que permiten la responsabilidad penal, graduarla o eximirla bajo ciertas circunstancias. Estas disposiciones comunes entonces sería pues el tema siguiente a desarrollar en cuanto a estos delitos contra la vida y la integridad corporal. Con esto entonces terminamos el delito de lesiones. Estaba revisando que aquí en el programa que habría un último punto que es el del consentimiento en las lesiones. Sin embargo, sobre este punto, bueno, ya creo que he hablado. El consentimiento excluye lo que podríamos de todas maneras ratificarlo, confirmarlo. El consentimiento excluye la tipicidad del delito de lesiones. Es decir, cuando una persona admite o acepta que un daño o una afectación a su esfera psíquica, a su esfera física o a su esfera funcional, pues entonces en principio ese hecho sería lícito. Sin embargo, el consentimiento en las lesiones tiene, bueno, como dije también en su momento, ciertas limitaciones. Y cuando se habla del consentimiento, generalmente ese consentimiento está orientado a la actividad médica. Es generalmente a la actividad médica, porque claro, cuando el médico, para poder aplicar cualquier tratamiento, va a hacer una operación, etcétera, etcétera, es indispensable el consentimiento del paciente. Y sin el consentimiento del paciente, pues ese tratamiento, esa operación que haga el médico podría ser constitutivo del delito de lesiones. Creo que incluso ya les había hablado del consentimiento presunto. Es posible que, vamos a suponer que una persona en un momento determinado no pueda prestar el consentimiento para una actividad médica, para un tratamiento, para una operación de emergencia, porque se encuentra inconsciente y no se pueden hallar a sus representantes o a una persona que pueda prestar el consentimiento por ella. En esos casos, claro, el médico tiene el deber de salvar la vida, así también tiene el deber de respetar la decisión de las personas, si no quieren someterse a un determinado tratamiento, pero él también tiene el deber de salvar la vida. Entonces ahí se produce una colisión de deberes. Uno podría decir, bueno, entonces si el médico practica una operación y para salvarle la vida a la persona que estaba inconsciente, que no prestó su consentimiento, y ella después agarra y dice, no, bueno, voy a demandar a esta persona, al médico, por lesiones, porque yo no quería que me salvara, etcétera, etcétera. O sea, eso es una pregunta que, claro, que podría plantearse. Tradicionalmente alguien diría, bueno, vamos a responder aquí que el médico actuó en estado de necesidad, porque para salvar su vida sacrificó la libertad, o la libertad del bien jurídico, de la libertad de la persona de la que resultó víctima, entre comillas, del hecho, porque ella no tuvo la posibilidad de decidir, no consintió la operación o el tratamiento que le hicieron. Claro, si uno resuelve el asunto por allí, en principio, claro,
resolverá también que el médico no tiene responsabilidad penal. El problema surge porque el estado de necesidad es una causa de inculpabilidad, no es una causa de justificación. Allí está el problema, por eso es que la relación con el consentimiento que vamos a ver existe. Es una causa de inculpabilidad, y tratándose de una causa de inculpabilidad, porque los bienes jurídicos serían, entre comillas, de igual importancia, es decir, la vida con relación a la libertad, porque para la doctrina mayoritaria son bienes jurídicos similares, es decir, en cuanto a su valor. Entonces, lo que habría, pues, como dije, una causa de inculpabilidad. El problema es que cuando estamos en presencia de una causa de inculpabilidad, la acción realizada por el que actúa en estado de necesidad es una acción ilícita, es una acción antijurídica, es una acción contraria a derecho, solamente que se le disculpa, se le excluye la responsabilidad penal. Entonces, siendo de esta manera, entonces el médico podría tener responsabilidad civil por haber salvado a esta persona, por haberla operado cumpliendo con su deber de salvar la vida de acuerdo a la ley de ejercicio de la medicina. Allí está el problema de uno decir que es un estado de necesidad. Y además de que tendría responsabilidad civil porque el hecho es ilícito, otra observación que cabría hacer es que como la conducta del médico es contraria a derecho, pues entonces contra esa conducta, contra esa operación, ese tratamiento que practica el médico, podría la víctima o podría terceros tratar de actuar en legítima defensa en contra del médico. Es decir, tratar de evitar, puede ser hasta violentamente, que el médico practique la operación o practique el tratamiento. Entonces, siendo de esta manera, claro, cuando uno dice, no, bueno, es que eso sería un estado de necesidad para salvar la vida, claro, el problema es las consecuencias jurídicas que tiene, porque está bien, se le exime de responsabilidad penal al médico, pero quedaría subsistente la responsabilidad civil, y también quedaría subsistente la posibilidad del ejercicio de la legítima defensa en contra del médico. Por eso es que actualmente en España, en Alemania, se ha venido jurisprudencialmente aceptando la figura del consentimiento presunto. Este consentimiento presunto es un consentimiento que no se ha dado, pero que como la acción del autor se realiza en beneficio de quien resulta, entre comillas, afectado por el hecho, se considera que ese consentimiento tendría un efecto justificante, es decir, que el consentimiento presunto sería una causa supralegal de justificación. ¿En qué consiste este consentimiento presunto? Bueno, simplemente consiste en que el juez va a valorar, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Oye, que resulta que lo operó para salvarle la vida. Ajá, esta conducta fue a favor del que, entre comillas, le resultó la víctima. Sí, bueno, o sea, esa persona, esa, entre comillas, víctima, racionalmente hubiera aceptado, si hubiera estado consciente, si hubiera estado en el momento del hecho, hubiese aceptado que se realizase ese tratamiento, esa actividad, es decir, esa operación que efectivamente no consintió en el momento del hecho, pero que si hubiera estado presente lo hubiera hecho. La respuesta es que sí, que lo hubiera, es decir, que racionalmente hubiera dicho que sí porque era para salvar su vida. Bueno, entonces el juez diría, bueno, entonces aquí hay un consentimiento presunto y la conducta estaría justificada. Es decir, la conducta entonces, por lo tanto, la conducta del médico no sería ilícita. Es decir, no se corre con esto, pues entonces el mismo problema de decir que es un estado de necesidad, porque si uno dice aquí hubo un estado de necesidad, entonces habría que, como dije anteriormente, aceptar que habría responsabilidad civil del médico porque su conducta sería antijurídica, y además de haber responsabilidad civil, podrían actuar en legítima defensa en su contra. Cuando se trata de un consentimiento presunto, claro, la conducta estaría justificada, la del médico, y por lo tanto, con una conducta, tratándose de una conducta justificada, no hay ninguna clase de responsabilidad, ni civil ni penal. Y contra ella tampoco cabría, o sea, contra una conducta justificada, no habría la posibilidad de legítima defensa. ¿Cuál es el problema del consentimiento presunto? Y por eso es que este es un tema que es de ardua discusión, que yo estoy tratando simplemente de resumir a los efectos de esta clase.
El problema del consentimiento presunto es que no está previsto en la ley, es que que es una causa supralegal de justificación, y por ese motivo, bueno, sobre todo en un medio como el venezolano, los jueces seguramente tendrían muchísimo resquemor de admitir una justificación en estos casos por consentimiento presunto. Sin embargo, desde el punto de vista jurisprudencial en otros países, desde el punto de vista doctrinario, esta figura es perfectamente admitida. Mientras, claro, que no hay una regulación, siempre, bueno, podrá el asunto resolverse por lo que sí está regulado, que es el estado de necesidad. A menos, claro, que uno asuma una tesis como la que yo he venido proponiendo ya con anterioridad, que es que la vida tiene siempre mayor valor que otros bienes personales, como la integridad personal, como la dignidad. Eso, bueno, es lo que yo he venido diciendo, y que por lo tanto el médico aquí estaría actuando con un estado de necesidad justificante. Es decir, que se podría aplicar el estado de necesidad, pero no sería un estado de necesidad disculpante, tratándose de bienes jurídicos de la misma importancia, sino que sería un estado de necesidad justificante, que eso es lo que yo he venido sosteniendo, pero que no es el planteamiento mayoritario. Es decir, la doctrina mayoritaria considera que cuando se trata de bienes jurídicos personalísimos, de derechos individuales, como la vida, la libertad, la dignidad, etcétera, todos esos derechos tienen el mismo valor. Y al tener el mismo valor, no podría haber un estado de necesidad justificante en casos como estos. O sea, un estado de necesidad justificante solamente lo estaría cuando el bien salvado fuera de mayor importancia que el bien sacrificado, como por ejemplo, que yo para salvar la vida sacrifique la propiedad de otro. Entonces allí sí habría un estado de necesidad justificante para la doctrina mayoritaria. Sin embargo, insisto, desde mi punto de vista, la vida es el bien jurídico fundamental, el de mayor importancia, el de mayor trascendencia, y por lo tanto, bueno, mi opinión es la de que en un caso como el que he mencionado, no habría que quizás acudir al consentimiento presunto, sino resolver el asunto como un estado de necesidad justificante. Pero, insisto, ese no es el planteamiento mayoritario. Bueno, con esto sí terminamos entonces ahora el tema del delito de lesiones, y bueno, en la clase que viene vamos a hablar de las figuras comunes al delito de homicidio y a los delitos de lesiones, que ahí vamos a hablar de la defensa de los bienes, del ladrón nocturno, la llamada complicidad correspectiva, la riña cuerpo a cuerpo, la riña tumultuaria, y de esa manera, bueno, vamos ya a terminar este aspecto de los delitos contra las personas, que es decir, que hemos vinculado con los bienes jurídicos de la vida y de la integridad personal, o que también de la salud, como dije en su momento, desde el punto de vista terminológico, dije que podía perfectamente aceptarse a lo mismo que la noción de integridad personal. Bueno, buenas tardes, y bueno, con esto terminamos entonces la clase.